Hola a todos. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema, la unidad funciones de tecnologías de la información, ¿sí? Funciones de TI. Y en particular vamos a ver, fíjense que habla de segregación de tareas, con lo cual lo que estamos hablando básicamente es con la división de tareas. Esto probablemente ustedes lo hayan visto en alguna otra materia, a veces se ve como control por oposición, o sea que hay tareas que tienen que realizarlas distintas personas, ¿sí? O muchas veces se ve que una persona hace una tarea y el que controla esa tarea tiene que ser otra, ¿sí? O chequea que haya sido bien realizada. Un poco se trata de eso. Y todo esto lo vamos a ver dentro de lo que es organización de tecnologías de la información. O sea que lo que vamos a ver dentro de todas las funciones que vimos dentro de este sector, ¿sí? Vamos a ver cuáles son todas las funciones y cómo se dividen. ¿Bien? A ver, un poco lo que vamos a ver, bueno, acá está el programa de la clase de hoy, la bibliografía. Esto es todo lo que vamos a ver. Ahora ya lo vamos a ir viendo en detalle. Y vamos a ver que se relaciona mucho con todo lo que ya vimos hasta ahora en la materia. Es como que vamos a integrar un poco todo. A ver, vamos a ver. Primero, fíjense, acá lo vamos a ver desde el punto de vista de un organigrama. Y vamos a ver, este sería el gerente de tecnologías de la información, a veces se llama gerente de sistemas, tiene distintos nombres, pero bueno, sería esta figura. Bien, de ahí fíjense que tenemos varios sectores que son como los sectores básicos en que se puede dividir todo el sector de sistemas o de tecnologías de la información, que son, fíjense, nosotros ya vimos hace poco, estuvieron viendo todo lo que es seguridad, ¿sí? Acá habla de seguridad y calidad. Puede ser que esto esté separado, que seguridad sea un sector y calidad sea otro, puede ser que calidad, también conocido como QA, eh, sea un sector propio, a veces calidad está más relacionado con desarrollo, ¿sí? Se lo asocia más a desarrollo y a veces seguridad está integrado con toda la parte de más de soporte técnico o de operaciones, ¿sí? También va a depender del tamaño de la organización, porque si es una organización muy grande puede ser que esto se divida todavía en otros sectores y si es una empresa chica, una organización más chica, puede ser que varias de estas estén juntas. Por ejemplo, a veces soporte técnico de operaciones depende del mismo gerente. A veces tenemos un director de sistemas y el gerente agrupa estas dos tareas, ¿sí? Y todo lo que es desarrollo lo agrupa otro gerente, o a veces se divide por proyectos. Esto, fíjense que lo que tenemos, lo que vimos en la materia, vimos seguridad hace poco, todo lo que vimos de construcción de sistemas, ¿sí? Que acá lo vemos como desarrollo, de software, ¿sí? Todo lo que es lo que continúa como dar soporte a todo lo que ya esté funcionando, ¿sí? Todo lo que se entrega de nuevos desarrollos, ya sean nuevos sistemas o nuevas funcionalidades, todo lo que es datos, estuvimos hablando, creo que también vimos mucho lo que es cómo diseñar la estructura de una base de datos, cuando definíamos las tablas y cómo relacionábamos las mismas. Después todo eso hay que administrarlo, vimos que están los sistemas de gestión de base de datos, bueno, esto se referiría a este sector. Después tenemos todo lo que es soporte técnico, que se refiere mucho a todo lo que es instalación de las PC, todo lo que es el hardware, lo que vimos al comienzo de la materia de lo que es el hardware, se administraría todo desde acá, instalar una nueva computadora, instalar una nueva red, cambiar, no sé, el parque tecnológico que tengamos, todo lo que es comunicaciones también entra acá, y operaciones son todas las operaciones que se realizan. Esto lo vimos un poco en administración de proyectos. Operaciones es todo lo que es rutinario del sector de sistemas. Por ejemplo, hacer un backup, que hay que hacerlo todos los días o varias veces por día, depende la política de backups que se tenga. Eso ya vieron algo en seguridad. Y entonces, en operaciones estarían todas las tareas. ¿Sí? O, por ejemplo, procesos que se tengan que ejecutar periódicamente. Ejemplo, vimos en base de datos que teníamos la base de datos transaccional, o sea, de todo lo que se hace en el día a día, facturación, cobranzas, etcétera. Pero después nosotros también podemos tener base de datos orientadas a la toma de decisiones, que eso lo podemos ver con conceptos de data warehouse, OLAP, eh, bueno, incluso procesamiento de big data, si es una empresa que tiene mucha información en las redes sociales, en internet, podría ser que requiera que para la toma de decisiones, para poder utilizar esa información, esa gran cantidad de información, lo que hay que hacer es
todo lo que tenemos como base de datos o como Big Data de la operación diaria, diariamente o periódicamente se hace un proceso para que toda la toma de decisiones se pueda hacer con esa información ya procesada, ¿sí? Porque procesarla en el momento llevaría mucho tiempo. ¿Bien? Después otros sectores que muchas veces dependen de TI, digo muchas veces porque esto es muy común, pero a veces puede pasar que no, es organización y métodos. Organización y métodos se refiere a todo lo que son procesos, o sea, definición de procesos. Y no se refiere solamente a los procesos de TI, sino a los procesos de toda la organización. Como el departamento de sistemas o de tecnologías de la información termina necesitando definir, diseñar los procesos para poder después volcarlos a los sistemas. Es por eso que, este sector suele tener mucha necesidad de conocer los procesos, de diseñarlos, de modificarlos, etc. Muchas veces el sector de organización y métodos está como asesor. Por eso lo tenemos acá, no lo tenemos acá abajo, sino que está ahí como más tipo asesoramiento de lo que es la gerencia de sistemas. ¿Bien? Y esto PMO se refiere a oficina de administración de proyectos. Nosotros cuando vimos administración de proyectos, que también es otra unidad que ya vimos, ¿sí? Vimos que en todo lo que es tecnología de la información, en general se administra por proyectos. A no ser lo que sea operaciones, que es de operaciones diarias, soporte técnico, son cosas, son tareas que se hacen periódicamente. Todo lo que es, no sé, desarrollar un nuevo software, implementar un nuevo software, no sé, hacer toda una nueva forma una nueva red de comunicaciones en la empresa. Bueno, todo se suele administrar como proyecto. Entonces, ¿el PMO qué es? Allá lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es la oficina que centraliza la gestión común de todos los proyectos. Después cada proyecto va a tener su gestión en particular, pero ya vamos a ver que el PMO lo que hace es todo lo que es común a todos los proyectos, lo centraliza, para que todos se manejen con algún estándar, con una misma línea de gestión de proyectos. ¿Bien? Bueno, dicho esto, ahora vamos a ver ahora vamos a ver en detalle cada uno de lo que yo ya les comenté. Como les dije, a ver si hay algo que nos puede agregar. Pero fíjense, yo ya les dije, todo lo que es seguridad y calidad se refiere a lo que ya les comenté. Incluso QA, de Quality Assurance, es aseguramiento de la calidad, ¿sí? Así que muchas veces esto es un sector en sí, todo lo que ya vieron también de auditoría en la materia. Bueno, después todo lo que es desarrollo de aplicaciones, que eso lo vimos, que implica todas las etapas de diseño, desarrollo, implementación, modificación, base de datos, que es lo mismo que les comenté, y soporte técnico. Bueno, todo esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver que esto se puede abrir en más tareas, ¿sí? Ahora estamos viendo los sectores, pero esos sectores a su vez se pueden dividir supongamos que son gerencias, se podrían dividir todavía en jefatura, supongamos, o como se llame en la organización, ¿bien? O coordinadores, se le ponen distintos nombres. A mí me gusta más el nombre coordinador que jefatura, pero es algo particular mío. Bien, esto es lo que yo les comenté de organización y métodos y PMO. Cualquier cosa acá lo pueden ver en la presentación y en el material de la materia. Pero bueno, básicamente es lo que yo les comenté. Igual ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, todo esto es un detalle, es el detalle que yo les comenté del gráfico inicial. Ahora vamos a ver cómo esto se puede dividir en mayor detalle. Por ejemplo, fíjense, seguridad es lo que yo les decía, lo podemos dividir. Por un lado en seguridad, ¿sí? Que por ejemplo garantizar el correcto acceso a los sistemas. No sé, alguien del sector de cobranzas de la empresa va a poder acceder solamente a ingresar cobranzas de una venta, pero no va a poder ingresar una factura. ¿Sí? La factura la va a ingresar otra persona, ¿sí? Otro sector. Y la cobranza se va a encargar el sector de cobranza. Entonces, alguien va a tener que definir que es este sector, quién accede a qué parte. ¿Bien? Y asegurar la calidad, bueno, esto es transversal porque esto asegura la calidad de todo. En particular se usa mucho para esto, para lo que dice acá, desarrollo de sistemas, para todo lo que es testeo, que es prueba de sistemas el testing. ¿Sí? Bien. Bueno, desarrollo ya esto lo vimos mucho en la materia. Fíjense que nosotros tenemos, por un lado, tenemos todo el sector de desarrollo que se divide primero en análisis, que esto requiere muchas veces si ustedes están haciendo la carrera de administrador de empresas o de contador, realmente hay mucha gente que se va se especializa en esto, ¿sí? Los programadores suelen ser más gente técnica, más gente ya con formación de sistemas, pero también puede haber de otras profesiones. Esto ya lo relacionamos, como ya vimos en la materia, más asociado al código.
ya hacer el código del software que se va a realizar, sean aplicaciones, sean sistemas, como lo veamos. ¿Bien? Y después tenemos los usuarios finales, que el usuario final es fundamental, ¿eh? Ya hemos visto que hay que involucrarlos desde el comienzo en todos los proyectos. Ellos son los que muchas veces también testean, o sea que a veces forman parte del equipo de QA, de Quality Assurance o de calidad. Bien. Y después, bueno, acá tenemos un poquito lo que les acabo de comentar, ¿sí? Creo que ya no hay mucho más que... Por ahí lo que les puedo decir es que en la parte de desarrollo de sistemas, ahí sí están los gerentes de proyecto, ¿sí? Muchas veces les llama PM, ¿sí? Que es Project Manager. Y, a ver, cada gerente de proyectos en realidad va a estar a cargo de uno o varios proyectos, pero después acuérdense que hay una oficina, está la PMO, que es la que agrupa todos los requerimientos de todos los proyectos. Ahora lo vamos a ver en un ratito eso. Bien, después tenemos todo lo que es soporte del usuario final. Cualquier problema que haya en un sistema que ya está en funcionamiento, a eso se refiere el helpdesk o soporte de usuario final. Y bueno, los usuarios finales, a ver, acá hay algo importante, porque uno puede decir, los usuarios finales no pertenecen al sector de tecnología de la información, eso es correcto, está bien, pero ¿qué pasa? Ellos sí tienen roles fundamentales, porque los dueños, por ejemplo, de los datos no es sistemas, no es tecnología, son cada uno de los sectores. Entonces, ellos tienen que estar con muy buena coordinación con el departamento de TI, porque en realidad ellos son los dueños y TI le tiene que dar todo lo necesario como para que ellos puedan garantizar. A ver, por ejemplo, si hay backups y se cuida la información, el usuario final debería estar al tanto de todo lo que se haga de eso y cada tanto, por ejemplo, chequear de que los backups que se hicieron funcionen, ¿sí? Y eso lo debería hacer el usuario. El usuario es el que tiene que decir si esto está bien. No debería ser la gente de sistemas. Como cuando se desarrolla un software, el sector de TI no es el que va a decir esto está bien. El último en decir esto es lo que se necesita para cobranza va a ser el sector de cobranzas, por ejemplo. Si es un software asociado a cobranzas. Bien, eso tiene que quedar muy claro porque muchas veces no se hace así y la gente por a veces de sistemas como que toma ese rol y no es correcto. Bien. Después tenemos bueno, el sector de soporte técnico, como ya vimos, que lo podemos dividir en toda la parte de sistemas operativos, que hace a la instalación de cada una de las computadoras que tenga la empresa o la organización, y después las redes, que es la comunicación entre todos los dispositivos. Cuando hablamos de todos los dispositivos, hablamos de todo. Hoy día, antes eran PC, computadoras, hoy día computadoras, un teléfono es una computadora, hoy día una tablet es una computadora, o sea, que acá abarca todo, ¿sí? En este primer sector, y administración de redes también abarca comunicar todo, ¿bien? Y también está muy relacionado con lo que es seguridad, porque si comunicamos todo, ¿con qué seguridad se van a comunicar? Bueno, ahí empezamos con una telaraña de relaciones entre todos los sectores. Bien, y a veces es difícil, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito cómo también se dividen las responsabilidades. Con respecto acá, esto es lo que yo les comentaba hace un rato, la administración de datos lo podemos dividir básicamente en dos. Uno es la gestión de los datos. Fíjense que el administrador de la base de datos es todo lo que nosotros vimos como sistema de gestión de base de datos, se refiere a toda esa parte. En cambio, el administrador de los datos se refiere a los datos en sí. Y ahí es donde hay mucha relación. El administrador de los datos va a tener relación directa con los usuarios responsables de cada uno de los datos. Cuando digo cada uno de los datos me refiero a conjunto de datos. ¿Sí? Ese ejemplo que yo les dije, por ejemplo, con los datos de cobranzas. ¿Bien? Entonces, ahí hay mucho involucramiento del usuario. Va en todo, siempre hay involucramiento del usuario, como ya lo vimos en la materia. Bueno, operaciones es lo que ya les comenté. Se puede dividir en bibliotecario, se refiere a, no es de biblioteca de libros, sino de, esto se asocia mucho a las cintas de backups o DVD, Blu-ray, lo que se quiera utilizar, el método que se quiera utilizar para hacer backups. ¿Sí? De hecho, esto es muchas veces fundamental también mandarlo al banco, ¿no? Así como uno manda al banco, puede mandar dinero o valores. Eh, es común, es una buena práctica que las empresas guarden los backups en una caja de seguridad, por ejemplo. Que tienes una caja de seguridad con un montón de características, antiincendio, anti un montón de cosas, ¿sí? Bien. Bueno, de esto podría conectar un montón de anécdotas. Si estuviésemos en clase presencial y lo podría hacer más largo, contaría un montón de anécdotas que he pasado en algunas organizaciones y que pueden llegar a servir eso. Pero bueno. Bueno, después está el operador, que por ejemplo sería el encargado de lo que ya les comenté. Procesos que haya que hacer periódicamente. ¿Qué es esto? Un schedule es
programar, agendar tareas que se tienen que procesar. Lo que yo les dije, por ejemplo, de procesar datos para después poder tomar la decisión, pero ya con los datos procesados. ¿Bien? Bien, y todo esto que es mainframe, por ahí si no conocen lo que es mainframe, este último punto se refiere a, esto lo tienen mucho los bancos, compañías de seguro, hay muchas empresas que siguen trabajando con computadoras mainframe, que son por ahí de una generación anterior, pero hoy siguen vigentes porque hay mucho software desarrollado para ese tipo de hardware y siguen funcionando. Si ustedes ven, por ejemplo, van a un banco, que esto suele pasar, y ustedes ven una pantalla por ahí con las letras verdes, fondo negro, bueno, es eso. Aunque hoy hay mucho software para cambiar esa apariencia, pero de fondo igual hay un mainframe, ¿sí? A veces yo eso lo he hecho en alguna empresa y que he implementado software que cambia toda la apariencia, parecería que fuese toda una apariencia web y en realidad hay un mainframe. Lo único que hace es cambiar la parte visual, ¿sí? Pero bueno, hoy sigue funcionando en muchas empresas. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, esto es lo que ya les comenté. Acá por ahí está ampliado lo que acabamos de ver en detalle, pero puesto en el organigrama. Y bueno, y acá viene el tema de que les comenté al comienzo de la segregación de tareas. O sea, dividir tareas. Hay tareas que son cruciales que no se puedan cruzar. Por ejemplo, una persona que... A ver, vamos a ver acá algún ejemplo. Fíjense, acá tenemos varios no. Por ejemplo, el operador... por ejemplo, el administrador de base de datos no puede ser nunca el programador. O sea, la persona que desarrolla no puede estar administrando los datos. Y acá hay un tema. O fíjense, o la seguridad. ¿Qué puede pasar acá? La seguridad, la administración de la seguridad, fíjense si un programador, que es el que hace toda la función, cómo va a funcionar el sistema, es el que administra la seguridad y quién va a entrar. Esa persona podría decir, bueno, le podría dar permisos a una función que desarrolló, ¿sí? A un usuario que no debería acceder ahí. Por ejemplo, esto que yo les decía de control por oposición. Una persona aprueba un crédito, ¿sí? Porque ve el riesgo, ¿sí? Y hay otra persona que pide el crédito. Entonces, si el programa, si supongamos que el administrador de seguridad, ¿sí? Ese programador podría, desde la programación, poder asignar permisos para los distintos usuarios, con lo cual ya no lo, a ver, esa persona podría desarrollar una funcionalidad puntual y ahí se podría hasta incluso cometer un fraude, ¿sí? Por ejemplo, con la administración de base de datos, ¿sí? Pasa lo mismo. A ver, una persona de cobranzas va a ingresar los datos, ¿sí? Pero supongamos que si podría administrar los datos la persona que lo desarrolla, ya sea el analista o el programador, la persona de aseguramiento de la calidad, podría estar modificando esos datos. Esa persona nunca debería poder tener acceso a los datos que son dueños de los usuarios. Ellos solamente desarrollan, el analista, el programador, solamente van a estar con el desarrollo de la funcionalidad. Pero después los datos, esa funcionalidad la van a probar con datos de prueba, pero nunca con datos reales y nunca deberían poder acceder a datos reales. Y como eso tenemos un montón, podríamos tener un montón de ejemplos y podríamos seguir hablando. Pero bueno, los pueden ir siguiendo ustedes. Se pasa todo lo que vimos en la materia y viendo cómo estas relaciones, de hecho hay muchos, no, fíjense que la mayoría están en rojo. Fíjense que acá lo que sí está en verde claramente es que el usuario final, que es lo que yo les comenté antes, suele ser el que hace el chequeo de la calidad. ¿Sí? La calidad se fija si realmente, por ejemplo, está bien desarrollado un software o un sistema, lo prueba el usuario final. Entonces, es más, muchas veces lo que pasa es que hay un sector de calidad que lo prueba primero y después dice, bueno, ya está. Ahora, como última instancia, que lo pruebe el usuario final. ¿Sí? O sea que el usuario final suele ser parte del equipo de QA, de Quality Assurance. Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos más como los que yo les comenté recién. Los pueden leer ustedes después por su cuenta. Y por último, para ir cerrando, para que no se nos haga muy largo, bueno, acá tenían otros ejemplos de segregación de tareas. Acá tenemos un detalle de lo que yo les decía de la PMO, o Oficina de Gestión de Proyectos. Todo lo que hace esta oficina es, de todos los proyectos que hay en la organización, fíjense, se encarga, por ejemplo, de todos los recursos compartidos. O sea, por ejemplo, si hay un software de administración de proyectos, ellos van a definir cuál es y todos los proyectos van a utilizar ese software. Si hay una metodología, usan una metodología para... Entonces,
Esto lo que evita es que se haga muchas veces lo mismo, se haga varias veces. O sea, un sector elige una herramienta, otro elige, y encima cuando hay que cambiar de un proyecto a otro, tengo que aprender una herramienta nueva. No, unifiquemos, que toda la organización utilice siempre el mismo software, la misma metodología, la documentación general lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, cuando se administran los proyectos, también se administra un portfolio de proyectos. ¿Vieron como ustedes ven en finanzas portfolios? Ese mismo concepto se aplica a proyectos. Entonces, esto de riesgos compartidos, es decir, si yo voy a tener varios proyectos con mucho riesgo, lo más probable es que uno diga, no, esperen. Si yo voy a hacer, vieron que los proyectos de desarrollo de software tienen mucho riesgo, con lo cual, si tenemos varios en curso, con mucho riesgo, eso puede ser muy, valga la redundancia, muy riesgoso para la organización. Entonces, probablemente ahí haya que, de todos los proyectos, definir bien el portfolio, y por ahí hay que posponer algún proyecto para no tener varios proyectos ahí con mucho riesgo. ¿Bien? Y bueno, lo que ya le acabo de decir, la gestión de herramientas de proyecto, etcétera. Bueno, esto es un poquito más de lo que ya hablamos. Por ejemplo, si se va a entrenar sobre un software, que se entrene a todos, si lo hace una sola persona, no hacer varios entrenamientos, etcétera. Bueno, todo esto resume un poquito lo que hablamos recién. Y por último, acá hay algo importante. Bueno, esto está simplemente aclarando un poquito más. Acuérdense que nosotros, para que recuerden, cuando vimos administración de proyectos, acuérdense que todo lo que es proyectos es porque se hace por única vez, ¿sí? Y un proyecto da un resultado único. Y son temporarios. Se empieza en un momento y se termina en otro momento. No es para siempre. En cambio, operaciones son las operaciones que se hacen continuas y se repiten. ¿Sí? Un poco ya lo comenté, pero está bueno aclararlo. Fíjense que acá dice el concepto de proyecto, para recordar lo que ya habíamos visto, es que el objetivo es crear un producto o servicio único. O servicio único. ¿Sí? Bien. Y por último, algo interesante en las funciones es considerar todo lo que es consultoría o tercerización. Es muy común que las empresas, para todo lo que es TI, contraten gente especializada, por ejemplo, para implementar, no sé, un sistema de gestión nuevo, SAP, TOTUS, el que sea, ¿sí? Muchas veces se contrata a una consultora que ya conoce mucho sobre SAP. Obviamente después algo importante es que ese conocimiento, esa consultora se lo pase a la empresa. Que la empresa no siempre dependa de terceros, ¿sí? Pero por lo menos para obtener el conocimiento más rápidamente y garantizar el éxito de ese proyecto, es común que haya tareas tercerizadas. Eso hay que tener muchísimo cuidado también con lo que es segregación de tareas, porque hay que dividir bien las tareas. Siempre es bueno que trabajen en conjunto la organización con la empresa tercerizada. Es bueno compartir toda la comunicación, el conocimiento y no depender de la otra empresa. Y bueno, obviamente está claro que la empresa terciaria no debería acceder a los datos de la organización, como tampoco el sector de sistemas local de la empresa. ¿Sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Es más, muchas veces lo que se hace, una buena práctica es que haya contratos que garanticen la confidencialidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un punto muy importante. Y bueno, dicho todo esto, bueno, esto ya lo vieron, es un repaso un poquito también de las funciones que se ven. Nosotros vimos las funciones de TI a nivel general, acá tenemos las funciones dentro de lo que es construcción de software. Vieron que había uno de los subsectores o sectores dentro de la gerencia o dirección de TI o de sistemas, era la de construcción de software, desarrollo de software, o como se llame en esa organización, ¿sí? A veces se llama desarrollo de proyectos, etcétera. Y estas serían las tareas, o sea que tenemos subtareas dentro de esta tarea general. Y bueno, con esto estaríamos, ¿sí? Con esto estamos terminando, no me quiero extender más para que no se haga muy largo. Bueno, cualquier cosa tienen el material, tienen lo que necesiten consultar, o va a estar el foro habilitado para aclarar las dudas. Bueno, cerramos por acá la clase y bueno, nos vemos en la próxima clase.